todos nuestros televidentes. Bienvenidos a una nueva jornada noticiosa aquí en Histo Noticias. Con ustedes el profesor José. Yo soy la profesora Adrián y ahora veremos los titulares. ¿Cuáles son las causas internas de la independencia? Vamos a ver, por ejemplo, el descontento criollo, Las reformas borbónicas, la identidad criolla la expulsión de los jesuitas y otros episodios de carácter coyunturales como la crisis de la monarquía española. o también el gobierno de García Carrasco. ¿Vamos a ver nuestros informativos? Vamos. ¡Adelante, estudio! En el informativo anterior pudimos estudiar de cierta forma los antecedentes de tipo externo. Hoy vamos a analizar los antecedentes de tipos internos del proceso de la independencia nacional. Hay que señalar que tanto los antecedentes externos como internos tienen un elemento común, que existen episodios que son de tipo coyunturales, inmediatistas, y otros episodios que son de tipo más estructuralista. Ambos se diferencian que el estructuralista, el episodio o el acontecimiento que ocurrió, va a tener efecto posterior y que va a influir directamente al proceso de la independencia. En cambio, el proceso coyuntural ocurre el hito o el acontecimiento y el efecto genera de forma inmediata. Entonces hemos dividido para el estudio estas dos divisiones. En el aspecto estructural tenemos, por ejemplo, la identidad criolla, las reformas borbónicas, la expulsión de los jesuitas y el sentimiento criollo, que vamos a comenzar aquí. Y en el aspecto coyuntural tenemos la crisis de la monarquía española, generado por la invasión napoleónica en España y el mal gobierno que tuvo García Carrasco. Ahora vamos a analizar una de las primeras causas estructurales del proceso de independencia, que está relacionada directamente con las reformas borbónicas. Tras la muerte de Carlos II, emperador y rey de la dinastía de los Habsburgo, al no dejar un sucesor en el trono, va a haber una disputa entre dos dinastías, la dinastía de Habsburgo, de Austria, y la dinastía de Borbón de Francia. Tras esta disputa, ¿cierto?, queda a cargo de la monarquía española la dinastía de Borbón. Y la dinastía de Borbón logra establecer ciertas reformas y ciertas medidas que son nuevas para el control americano. Estas nuevas reformas van a iniciar, ¿cierto?, con el gobierno de Carlos III. Y obviamente van a estar divididas en tres ámbitos: en el ámbito político, el ámbito económico y el ámbito eclesiástico, que más tarde van a ser analizadas por el profesor José. En el ámbito político podríamos encontrar que es la creación de los dos nuevos virreinatos, el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada. ¿Eso qué significó? Quitarle de cierta forma un poder, el control que tenía el virreinato del Perú, ya que tenía que controlar estas zonas. Entonces, por tanto, ahora se fragmentó, se dividió para poder tener más control sobre los territorios. Junto con ello nace la Capitanía General en Chile, para que se hiciese un control efectivamente de nuestro territorio. Recuerden que está un episodio que se denomina la Guerra de Arauco. Por tanto, este conflicto que se dilató durante mucho tiempo, había que tener un férreo control. En el ámbito económico, se trasladó de un sistema mercantilista donde se caracterizaba por su monopolio, ¿ya? Es decir, que en este caso solamente las colonias podían comercializar con España, a un sistema de libre intercambio. Ahora, hay que entender que este sistema de libre intercambio no se hizo para ayudar a los comerciantes y artesanos americanos, sino que más bien se hizo pensando en que se iba a cobrar un impuesto por esos productos. Por lo tanto, la corona iba a ganar no solamente por la venta, sino que también iba a ganar el impuesto del producto que era vendido o comercializado en la época. Y además que la corona observó que el sistema de monopolio no estaba funcionando, porque en la época anterior existían los piratas y que lograban de cierta forma robar los productos que traían durante la flota de los galeones, y además que ya los criollos estaban comercializando de forma indirecta con Inglaterra. Entonces, para poder realizar un control se estableció el libre comercio, pero a raíz de un impuesto. Y finalmente teníamos la reforma eclesiástica, que está relacionada directamente con la expulsión de los jesuitas. Hay que entender que de alguna manera los jesuitas o las compañías de Jesús había sido una compañía que había tenido un gran poder y una gran influencia sobre los criollos americanos. ¿Qué pasaba? Que debido, ¿cierto?, a la muerte de los criollos y a no tener un sucesor a la herencia, todos los territorios y también las riquezas se les dejaba a los jesuitas. Por lo tanto, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, los jesuitas fueron acumulando un gran capital, tanto en riqueza y también una gran influencia
en la identidad criolla de ese momento. Hay que recordar que en el informativo anterior habíamos mencionado que los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en América. Si bien ellos tenían la educación, tenían la descendencia española, no podían participar en cargos públicos, tan solo por haber nacido en América. Por lo tanto, el criollo siempre quiso participar de una forma más autónoma dentro de los gobiernos, la forma de organización política de las colonias hispanoamericanas. Venidos los presentes, condes, obispos y tenientes. Para quien no esté pendiente, lo actualizo inmediatamente. Fernando VII está preso por corrupto, inepto y leso. Sin embargo es nuestro rey y su palabra es nuestra ley. Mudo y ciego tras las rejas, no hay pastor para estas ovejas. ¿Cómo proceder? ¿Qué vamos a hacer? Un trago de brandy y hagan lo que les interesa. El rey es electo por Dios y es perfecto bajo ese precepto que ardala insurrecto. El pueblo no quiere regentes abyectos, no sé qué habrá hecho que es tanto su afecto. Maldito pagano, Patético anciano, impío y profano. Calma, orden. Aquí tenemos todos una distinta postura, mas es fundamental que mantengamos la cordura. El poder de la razón, no la espada y la armadura. O esta junta se clausura. Respeto hacia el rey, para esta junta no hay güey. Sin corona no hay ley. Por la independencia. Somos la junta, primera junta de gobierno. Por el bien de Chile, pongámonos de acuerdo. We are the junta, la junta nacional. Con nuestro rey en cana debemos gobernar. Somos la junta, primera junta de gobierno. Por el bien de Chile, pongámonos de acuerdo. We are the junta, la junta nacional. Con nuestro rey en cana debemos gobernar. Entonces claro queda que la anarquía no es certera. Sea cual sea la manera, empieza una nueva era. En la primavera venidera no elijamos a cualquiera. Encontremos la forma de mantener limpia la bandera. Pero ¿qué hay del futuro? Nada es seguro y ahí está el apuro. Se nos viene duro si el pueblo no apaña. Pensando en mañana, ¿podría ser Chile nación soberana? ¿Será la junta el poder que gobierne? lealtad hacia el rey. Lealtad aparente, ya hemos sido bastante obedientes. El paso primero a ser independientes. Clarito este negocio, mientras el feñan de precioso. No podemos andar de ocioso, hay que cuidar el mandato, que el beneficio es cuantioso. No hay nada más conveniente que mantenerse poderoso. Ya toda duda se despeja, el debate se empareja. Hoy martes 18 comienza la patria vieja. Futuras generaciones honrarán nuestras labores. Un país de gente conforme, generoso, justo y noble. Somos la junta, primera junta de gobierno. Por el bien de Chile, pongámonos de acuerdo. We are the junta, la junta nacional. Con nuestro rey en cara debemos gobernar. Somos la junta, primera junta de gobierno. Por el bien de Chile, pongámonos de acuerdo. We are the junta, la junta nacional. Con nuestro rey en cara debemos gobernar. We are the junta, la junta nacional. Con nuestro rey en cana debemos gobernar. Otra de las segundas causas estructurales dentro del proceso de independencia, vamos a tener también el descontento de los criollos. Como dijimos anteriormente, los criollos, ¿cierto?, eran los hijos de los españoles nacidos en América. Y tan solo por haber nacido en América se les discriminaba y no podían acceder a un cargo público, a un cargo político, ¿cierto? Por lo tanto, debido a ese elemento que es fundamental para organizarse dentro de la sociedad, los criollos van a ser los primeros líderes del proceso independentista. Pero hay que entender, ¿cierto?, que detrás de esa identidad criolla van a tener muchos elementos antecedentes que van a generar esa propia identidad. ¿Es así, profesor José? Es así. Además hay que señalar que evidentemente los criollos pertenecían a la nobleza de la época. Por tanto, tenían contactos constantemente con personas de otros países. Por tanto, ellos se impregnaron de la idea de la ilustración, esa idea de la libertad, de la igualdad, la fraternidad, de la separación de los poderes del Estado. Y por tanto se van a contagiar con esa idea y van a ser próximamente los líderes del proceso de emancipación. Hay que entender que de alguna otra manera los criollos no estudiaban en América, sino que estudiaban en Europa. Por lo tanto, mientras nosotros estábamos recién con todas estas reformas borbónicas, ellos ya estaban pasando por un proceso de despotismo ilustrado que fue bastante importante dentro del periodo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el rey gobernaba para el pueblo, pero sin el pueblo.
Por lo tanto, ahí vamos a tener de alguna u otra manera que todos estos ideales de libertad, igualdad, fraternidad, incluso la noción del derecho para la forma de organizar el Estado, van a ser en este periodo. Y estas ideas, ¿cierto?, basadas en la Ilustración, van a llegar directamente a América a través de los criollos, que van a aprovechar el momento, ¿cierto?, de la crisis de la monarquía, ¿cierto?, española en 1808, que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a analizar la tercera causa de carácter estructural que está relacionada directamente con la identidad criolla. Ahora, para hacerlo vamos a utilizar esta imagen o este fondo que tenemos atrás de la pantalla, que lo va a explicar el profesor José. Profesor, ¿usted podría indagar un poco en qué consistía esta famosa identidad criolla? ¿Qué elementos tenían los criollos que lo hacían formar una sola identidad? Bueno, la imagen que ustedes pueden apreciar representan las tertulias, que eran espacios de reunión que generalmente era propicia o participaban muchos de la élite criolla, ¿ya? En ese espacio de esparcimiento, de diversión, no solamente bailaban y disfrutaban o bebían, sino que también lograban de cierta forma manifestar, reunirse y decirse algunas ideas que estaban en Europa. Por ejemplo, la idea de la Ilustración, como el proceso de la libertad, la igualdad, la separación de los poderes de Estados, ideas de diferentes filosóficos o de ilustrados, como por ejemplo el contrato social de Rousseau o Voltaire o Montesquieu, ¿ya? Junto con estos espacios se empezó a generar una especie de identidad nacional que significa como el amor a la patria, que nace el concepto de nación, que significa de que a medida que va pasando el tiempo, estos criollos ven su tierra, empiezan a amar su tierra, empiezan a amar a las personas que habitan y empiezan a ver la posibilidad de ser independientes, no ser mandados por una corona. Y obviamente el concepto de nación está ligado directamente a las características que tienen estos individuos que conforman la población, que son características comunes entre sí. Por ejemplo, el idioma, la religión, a lo mejor algunos símbolos, colores representativos de la patria, todos aquellos elementos, incluso la historia en común, va a hacer que vaya surgiendo y gestando en esta identidad criolla la idea de nación, una nación libre e independiente. Ahora, hay que recordar que estas ideas no nacen en América, sino que son difundidas desde Europa hacia América a través de los criollos. Por eso nosotros hablamos, ¿cierto?, de las famosas tertulias, porque más que reuniones sociales donde habían fiestas, grandes comilonas o festines, se dedicaban más a intercambiar ideas políticas ligadas a estos movimientos ilustrados, a la idea de libertad, igualdad y fraternidad que fueron propias del siglo XVIII y el siglo XIX. Podríamos decir de que son estos espacios donde nace la primera idea de nación, de sentirse realmente como chileno o independiente. Hay que recordar que uno de los elementos característicos del por qué los criollos no podían participar en políticas de la monarquía española, se decía que el nacer en América le otorgaba cierta identidad o apego con el territorio. Por lo tanto, ¿cierto?, desde la concepción de la monarquía española no le convenía que una persona que naciera en este territorio americano estuviera dirigido o ligado al ámbito político. ¿Por qué? Porque podía ver o prever solamente los asuntos de la población americana y no los asuntos de la corona, que eran en ese entonces los más importantes. Ya por eso, obviamente, los cargos de virreinato, capitanes generales y gobernadores estaban ligados directamente a una figura española, traída desde España, ni siquiera relacionada o nacida en América, ya porque obviamente el nacer en América le va a dar un vínculo o una configuración afectiva de una persona hacia un territorio. Por lo tanto, pensando en esta situación, a la monarquía española le convenía directamente, desde una forma de pensamiento, que la persona que gobernara o administrara viniera directamente desde España, ¿ya? Es decir, fuera un peninsular o un español. Y eso, a medida que pasa el tiempo, va a generar un sentimiento de rencor o de odiosidad del criollo por no poder participar en el lugar donde ellos vivían. De carácter estructural identificada o relacionada directamente con la expulsión de los jesuitas. ¿Quiénes fueron los jesuitas, profesor José?
Bueno, los jesuitas es una orden de tipo religiosa, también se denomina Compañía de Jesús. Esta orden empezó a llegar en el siglo XVI a América y se encargó de cierta forma a evangelizar a los nativos que se encontraban, ¿ya? Evidentemente, a medida que va pasando el tiempo, se empiezan a consolidar y adquirir mucho poder. Como usted señaló anteriormente, empezaron a tener gran poder económico y sobre todo político. Económico en el sentido de que cada heredero, de cierta forma, les regalaba parte de la iglesia. Entonces tenían grandes terrenos, grandes haciendas. Y el aspecto político porque empezaban a tomar decisiones junto a los gobernadores de la época. Eso llevó que Carlos III viese una amenaza la permanencia de los jesuitas en América y decide expulsarlos. De esa forma le confiscan los bienes, ¿ya? Es decir, que le quitan prácticamente todos los terrenos que tenían en América. En segundo lugar, se da una imagen absolutista del rey. Es decir, que el rey no solamente tiene el poder ejecutivo, no solamente administra, sino que también va a elegir las leyes, va a aplicar la justicia y adicionalmente va a ser como una especie de ser semidios. Es decir, que el único va a tener como una representación también de tipo religiosa, con esta idea de la época de un rey supremo, absolutista. Hay que entender también que los jesuitas, al igual como usted lo dijo, no solamente tenían un poder político y económico, sino que también un poder social, ligado al ámbito de la educación, porque fue la Compañía de Jesús la que inició las primeras instrucciones en primaria y secundaria, ¿ya? Aprender a leer, aprender a escribir, por lo tanto, ¿cierto? De a poco va generando una identidad muy propia con el pueblo, principalmente con los criollos. Y también hay que entender que de alguna u otra manera la sociedad colonial de esta época estaba normatizada, ¿cierto? Normalizada o normada a través de los prejuicios, los preceptos o los dogmas de la Iglesia Católica y también los dogmas de los jesuitas. Por lo tanto, vamos a tener acá que una vez que el rey expulsa a los jesuitas en el siglo XVIII, va a tener una especie de odiosidad o su imagen se va a manchar debido a la expulsión de esta orden religiosa que fue muy importante para el desarrollo americano. E inclusive los sacerdotes jesuitas van a escribir a una carta a los americanos y esa carta en forma explícita le dicen que deben ser independientes. ¿Por qué? Porque de esa forma ahora el rey quería acabar de cierta forma con el poder religioso, ¿ya? Por eso que vemos hoy en día, por ejemplo, que tanto Argentina, Perú y México son países muy religiosos. Por ejemplo, el Papa Francisco, el último, pertenece a la Compañía de Jesús. Al igual que el sacerdote Padre Hurtado. El Padre Hurtado también fue jesuita. No fue expulsado porque obviamente no vivió en la época, pero fue un jesuita muy importante dentro de la historia eclesiástica de nuestro país. Por lo tanto, esta compañía va a tener una trascendencia hasta en la actualidad y que va a ser muy importante. Y también el nombre del sector de las compañías de aquí de La Serena se va a llamar así en honor a la Compañía de Jesús o los jesuitas. Hasta ahora hemos analizado las causas de tipo estructural. Ahora veremos los antecedentes de tipo coyuntural, es decir, que generaron una reacción inmediata. Para efecto de aquello, la profesora Valdés nos mostrará lo que ocurrió con la invasión napoleónica, que vimos en el informativo anterior. Muy bien, como bien lo mencionó el profesor José, una de las causas coyunturales muy importantes fue la invasión de Napoleón a España en el año 1808. Pero no nos vamos a centrar tanto en lo que sucedió, sino que más bien en la consecuencia de aquel acontecimiento. Y una consecuencia vital es que Napoleón, al encerrar al rey de España, que en ese momento era Fernando VII, va a generar o va a causar una crisis de legitimidad y poder. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a encerrar a cualquier persona, va a encerrar al rey. Y el rey en esa época representaba todos los poderes del Estado. Era jefe de gobierno, tenía poder militar, era dueño de todos los recursos económicos, podría establecer y realizar leyes. Además, ¿cierto? Su poder prácticamente era de origen divino. Por lo tanto, el encerrar al rey Fernando VII en esa época representó para el pueblo español una crisis de legitimidad y poder tremenda. ¿Por qué? Porque ya no existía esa autoridad suprema a quien se le debía obedecer. Por lo tanto, en España van a surgir con este hecho las primeras juntas de gobierno. ¿Por qué? Porque si bien Napoleón Bonaparte deja a cargo de España a su hermano José, más conocido como Pepe Botella porque le gustaba beber, ese rey va a ser ilegítimo. ¿Por qué? Porque no va a ser el rey real de España. Por lo tanto, la población, ¿qué va a hacer? No se va a asumir
asumir, o en este caso no va a ser sumisa con respecto al poder del rey, en este momento el rey usurpador que era Pepe Botella, sino que más bien va a establecer una propia junta de gobierno para ver y verificar qué vamos a hacer ahora que el rey no está. ¿Qué va a pasar con nuestra autoridad? Y como obviamente las colonias panamericanas eran una extensión de España, si en España hicieron juntas de gobierno, ¿cierto?, para ver qué iba a pasar ahora que el rey no estaba, a los americanos dijeron que ellos también eran súbditos reales, por lo tanto también tenían el mismo derecho. Y es a partir de este hecho, ¿cierto?, que también van a surgir las juntas de gobierno en América. Las juntas de gobierno en Chile, en Argentina, en Perú, en Venezuela, y así van a ser juntas de gobierno simultáneas. Ahora, hay que entender que estas primeras juntas de gobierno no tuvieron como objetivo independizarse de forma inmediata, sino que más bien el objetivo de estas juntas de gobierno era verificar y ver qué iban a hacer ahora que el rey no está, qué se iba a encargar de los recursos, de la administración política, qué iba a pasar con los elementos económicos. Por lo tanto, ¿cierto?, de alguna u otra manera el pueblo en este caso va a tener que ver y ponerse de acuerdo en cómo organizarse ahora que esta autoridad suprema no está. Esa va a ser una de las consecuencias directas y totalmente coyuntural de la invasión de Napoleón a España, que va a cambiar de forma abrupta, ¿cierto?, y va a acelerar el proceso de independencia americano. Es importante señalar que tras la crisis en América, principalmente los criollos, empezaron a ver que tener la idea sobre la soberanía perdida. Y en este caso, ellos decían que la soberanía general residía con el rey, era una soberanía monárquica. Al no estar la figura del rey, no existía lealtad, por tanto, con la corona, ¿ya? Y por eso que no respetaron de cierta forma lo que decía el nuevo rey, ¿ya? Ellos apelaron a lo que se decía, lo que es la soberanía reside en la nación, es decir, que esta vez son el pueblo, entendido ahí el pueblo como ciudadanos criollos, que debían gobernar, ¿ya? Juana Zurduy, flor del Juana Zurduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Se destaca una voz entre la multitud. Con su galope audaz llega Juana Zurduy. Sé que tu alma no descansará hasta poder gritar libertad. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Truena el cañón anunciando el fin. Esta revolución viene oliendo a jazmín. Después de años de tanto buscar una América libre y en paz, puedes sentir felicidad al oír a este pueblo cantar. Juana Zurduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. También es importante mencionar otra causa de carácter coyuntural como lo fue el gobierno de García Carrasco. Profesor, ¿usted nos puede hablar por qué fue tan polémico y tan importante dentro del proceso de independencia el gobierno de García Carrasco? Bueno, Francisco García Carrasco va a gobernar como gobernador del país al comienzo de la crisis en el año 1808. Y su gobierno fue un mal gobierno. La verdad que sus obras no se hizo ninguna obra pública, sino que se caracteriza y se hace famosa netamente por tener disputas con los criollos. Porque va a raíz de este suceso de la crisis napoleónica, van a generar tres posturas diferentes. Están los españoles, que en este caso representados por el gobernador, los peninsulares, los criollos moderados, ¿ya? Y también los criollos exaltados. Justamente García Carrasco va a atacar a este grupo exaltado porque este grupo exaltado sí o sí quería formar juntas de gobierno, y por eso que aquí en Chile se tardó 2 años en formar la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿ya? Principalmente por la oposición de este personaje.
no solo de Carrasco, sino que también de todos los españoles peninsulares, ya que a ellos no les convenía de alguna u otra manera que el pueblo en este caso hiciera juntas de gobierno para autogobernarse, porque hay que recordar que se iba a haber de alguna u otra manera transgredido el poder del rey. Es por eso que el español siempre se va a negar a generar estas juntas de gobierno. ¿Es así, profesor? Más que transgredir el poder del rey, es transgredir el poder de la corona, entendiendo como corona en sí a España por completo, como país, ¿ya? Evidentemente llegó tanto la situación de mal gobierno que renuncia en los meses anteriores a la primera Junta Nacional de Gobierno, es decir, en julio del año 1810. A raíz de su renuncia se puede formar la primera Junta. Pero hay que entender que esta primera renuncia que hace García de Carrasco, esta única renuncia, está sujeta, ¿cierto?, al juicio que se le hizo a estos dos criollos, que fue bien polémico, donde se le acusó injustamente y donde obviamente el pueblo se manifestó para salvaguardar la vida de estos dos criollos. ¿Es así? Es así, evidentemente, porque el único fundamento que ellos tenían es que estaban atentando contra la autoridad del rey, ¿ya? Pero en este caso el rey no estaba. Exacto. Estaba cautivo. Tras la renuncia del gobernador García de Carrasco, meses antes de que llegara el nuevo gobernador al territorio chileno, van a pedir, ¿cierto?, el permiso para realizar la primera junta de gobierno o el primer cabildo abierto el 18 de septiembre de 1810. Hay que entender, ¿cierto?, de que este cabildo abierto o esta primera junta fue liderada por un criollo moderado que se llamó Mateo del Toro y Zambrano, que fue bastante importante dentro de la primera junta de gobierno. Hay que entender que este hecho va a ser muy importante para el territorio nacional. ¿Por qué? Porque si bien esta primera junta no tuvo fines de independencia, sí tenía un objetivo: ver qué iba a pasar ahora que la autoridad suprema, en este caso el rey, no estaba. Por lo tanto, ¿cierto?, va a ser Mateo del Toro y Zambrano la figura encargada, ¿cierto?, de poder establecer como mediador ciertas posturas que habían surgido después de la invasión de Napoleón a España. Por lo tanto, ¿cierto?, vamos a ver aquí detrás de la pantalla la invitación que se mandó a la población en este caso para asistir a este cabildo abierto el 18 de septiembre de 1810. Y hay que recordar que es muy importante que este hecho va a marcar el inicio de la primera etapa de la independencia, que es la Patria Vieja. Bueno, hasta aquí hemos dejado la jornada informativa. Acompáñanos en nuestro próximo capítulo. ¿Querían noticias? ¡Ya las tienen! Nos vemos en el próximo capítulo de Insta Noticias.